en literatura, la palabra conclusión se puede definir como el acto y la consecuencia de completar o terminar algo. Eso es la conclusión, ¿no? Y de ahí la importancia de la conclusión, ¿no? Prácticamente sin conclusión, pues un trabajo, un escrito, pues queda como incompleto, ¿no? Como que le faltó. La conclusión es una síntesis sobre aquello que se ha dicho, que se ha estado exponiendo, de lo que se ha estado hablando, que confirma la posición del escritor, de la persona que está argumentando, ¿cierto? Y también confirma los argumentos expuestos por el autor, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir que la conclusión es muy necesaria. La conclusión cierra el ciclo y nos da una certeza de lo que se aprendió, ¿no? Y hoy precisamente estamos terminando con esta serie expositiva de la primera epístola del apóstol Juan. Recordemos que vamos a estar estudiando las 3 epístolas, pero hoy terminamos con la primera epístola del apóstol Juan. Así que hoy vamos a concluir esta carta, vamos a hacer la conclusión. Hemos venido estudiando esta epístola con un lema, el mismo lema que vamos a usar para todas las epístolas, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro último sermón, el sermón número 50. Como ustedes pueden ver, llevamos 50 semanas estudiando este texto y un año tiene 52 semanas, ¿no? Casi nos gastamos el año. El título, pues obviamente la conclusión de Primera de Juan. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Quiero tener este texto como un texto base, ¿no? No lo vamos a estudiar porque ya lo estudiamos anteriormente. Solamente quiero tenerlo como base. Primera de Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hemos visto cómo el apóstol Juan, ante la difícil situación que estaba pasando la iglesia local a la que él escribe, pues lo que hace es enviar una carta enseñándoles la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la falsedad, ¿no? Una carta donde el apóstol aclara a la iglesia la sana doctrina y también le habla de las implicaciones de esa sana doctrina, esas implicaciones prácticas para la iglesia, ¿no? Como dijimos desde el comienzo de este estudio, el mensaje del apóstol se enfoca en 3 ejes temáticos y es lo que yo quiero que hoy terminemos concluyendo, ¿no? El apóstol tomó 3 ejes temáticos en toda la epístola, que fueron Jesús, la iglesia y el mensaje de la iglesia, ¿no? Jesús, la iglesia y el mensaje de la iglesia. Y esos 3 ejes temáticos son abordados por el apóstol en toda la carta bajo 3 tópicos diferentes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues los de nuestro lema: la vida, la luz y la verdad. Entonces, ese es prácticamente el resumen de lo que Juan nos estaba enseñando en esta carta. Y hemos escogido este texto que tenemos aquí de Primera de Juan 1:2 para la conclusión de esta carta, no porque lo vayamos a estudiar de nuevo, porque ya lo estudiamos, sino que es un texto base, un texto guía, podemos decirlo así, porque en él el apóstol aborda esos 3 ejes temáticos en el orden que los aborda en la carta. Así que tomamos ese texto como base, pero quiero que concluyamos lo que el apóstol ha enseñado con referencia a cada uno de esos ejes temáticos en toda su carta, ¿no? Comencemos con el primero de esos ejes temáticos. Entonces dijimos que el primer eje temático del apóstol en toda la epístola fue Jesús. Y para este primer punto podremos preguntarnos quién es Jesús, ¿no? Ese va a ser nuestro primer punto de la enseñanza de hoy. ¿Quién es Jesús? Eso es lo que nos enseña el apóstol en toda esta epístola. Nuestro texto comienza diciendo: porque la vida fue manifestada. Estamos en Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada. Y en este texto, mis hermanos, como en toda la epístola, el apóstol Juan comienza exponiendo quién es Jesús, ¿no? Aquí específicamente nos dice que Jesús es la vida,
que se manifestó. Es lo que dice en ese texto. Porque la vida se manifestó, y está hablando de Jesús. Así empieza el apóstol en este texto, pero así nosotros vemos que el apóstol empieza en toda la epístola. Toda la epístola comienza de esa manera, ¿no? El tema principal del apóstol en toda esta carta es precisamente ese. ¿Quién es Jesús? En momentos de falsa doctrina, en momentos de apostasía, lo primero es entender quién es Jesús. Y ese es un punto fundamental de la fe, ¿no? De la fe de la iglesia, de la fe cristiana. Y Juan lo ha puesto aquí como su punto central en la epístola, obviamente por las circunstancias que estaban rodeando la iglesia, ¿no? En el estudio de toda la carta hemos visto que el apóstol, ante la distorsión que han hecho los gnósticos de la imagen de Cristo, lo que hace es presentarnos en esta carta a Jesús, al verdadero Jesús, a Cristo de la Biblia, de las Escrituras. Recordemos que la sana doctrina se basa en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Así que lo que hace aquí es hablarnos del Salvador, presentarnos al Salvador de manera bíblica, de tres maneras diferentes. Y eso es muy importante en esta carta. Él nos muestra las tres formas en que Jesús nos vino a traer salvación, ¿no? Y quisiera en este primer punto que habla de Jesús, hablar de esas tres maneras en que Juan presenta a Cristo. Primeramente, Juan dice que Jesús es la vida, ¿no? Ahí están los tópicos que les decía. Los tópicos. Jesús es la vida. Lo primero que nos enseña el apóstol. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús es la vida que estaba con el Padre y que nos fue manifestada. Entonces Juan deja claro que Jesús no era solamente alguien especial, lleno de sabiduría, sino que Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios hecho carne, el verbo de vida, dice el texto. Y el hombre no es como lo quieren presentar las religiones humanistas, como un ser bueno que tiene muchos problemas y que Dios le quiere solucionar. Así no es como la Biblia muestra al hombre. La Biblia nos enseña que el hombre es un pecador, ¿cierto? Que el hombre no es bueno. Pero así lo muestran las sectas hoy en día. Dicen que el hombre es bueno, que solamente quiere hacer el bien, pero que los problemas, la sociedad lo dañan. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia presenta al hombre después de la caída como alguien muerto en sus delitos y pecados. Recordemos que en Adán todos murieron, ¿cierto? En Adán todos mueren. Y de ahí para allá dice que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y así lo presentan las Escrituras. No necesita el hombre entonces un consejo, no, porque él está muerto. Los muertos no reciben consejos. No necesita tampoco palabras de ánimo para que salga de su situación, porque está muerto. No necesita moralismo, porque está muerto, ¿cierto? Ni conductismo, ni humanismo. ¿Qué es lo que el hombre necesita si quiere salir de su situación? Pues vida, vida. Eso es lo que necesita el hombre. Por eso las religiones humanas como el gnosticismo, las ciencias humanas, la filosofía humana y toda ayuda humana para sacar al hombre de esa condición, de esa situación de muerte, pues sencillamente es vana. Nada de esto le puede dar vida. Nada de esto le puede resucitar. Juan nos enseña en su carta que Jesús es la vida para el hombre muerto. Por eso no hay dos o tres soluciones, no hay dos o tres caminos. El único camino es Cristo. Él es la vida para el hombre muerto en sus pecados. Y como podemos ver, está en singular, ¿no? El texto dice, la vida fue manifestada, no dice las vidas, o una de las vidas, no, sino que dice la vida fue manifestada. Es decir, solamente hay una vida para el hombre muerto. Solamente hay
alguien que le puede dar vida, uno que le puede dar vida. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Solo Jesús puede dar vida al hombre. Solo mediante Cristo el hombre pecador puede volver a Dios. Puede volver a la vida. Juan capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Recordemos que Juan, en su evangelio, empieza mostrándonos que el Verbo fue hecho carne, que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y él dice en este texto que ese Verbo dice que era la vida, era la luz de los hombres. El gnosticismo del tiempo de Juan pretendía sacar al hombre de su situación con filosofía griega, con misticismo, con sabiduría de este mundo. Recordemos que eso era el misticismo. El misticismo era un revuelto que hicieron estos hombres de filosofía griega, de judaísmo y de cristianismo. Y si nosotros vemos esto, estaba obviamente mal, ¿no? Esto no tenía sentido porque lo que el hombre necesita era vida. Lo que el hombre necesita es vida. Lo mismo hacen las religiones falsas hoy en día. Las sectas que se hacen llamar cristianas hacen exactamente lo mismo. Hacen un revuelto de doctrinas, de enseñanzas, y con todo eso quieren hacer que el hombre pueda salir de su situación, que el hombre deje de pecar, que el hombre enderece su vida. Y eso es obviamente vano, ¿no? Miremos el cristianismo de hoy, que está plagado de sabiduría humana. En un intento necio, porque es necio, torpe, ignorante, por ayudar al hombre, se ha mezclado el cristianismo con muchas corrientes humanistas, muchas. Corrientes como el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuántas prácticas de la iglesia cristiana hoy en día corresponden más al psicoanálisis que a la Biblia, ¿no? ¿Cuántas de esas prácticas que son tan famosas, que se usan en los encuentros, en tantos lugares de las iglesias, ¿no? Son simplemente métodos de Freud, métodos del psicoanálisis. Esa es la triste realidad. Así está la iglesia, igual que el gnosticismo. Creen que la Biblia no es suficiente, que Dios no es suficiente, no entienden el mensaje del evangelio y sencillamente toman de aquí, toman de allá y hacen una mezcla con la que pretenden supuestamente ayudar al hombre. La pregunta es, ¿será que todo eso sí ayuda? ¿Será que todas estas cosas que la iglesia adopta hoy en día en procura de ayudar al hombre, ¿será que eso sí ayuda? ¿Será que eso sí le saca de su condición? Pues, ¿qué es lo que nos dice Juan? Juan nos enseñó, en su carta, nos enseñó que todo intento humano por sacar al hombre de su condición es un fracaso. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto. Solo Cristo puede darle vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Solamente Cristo, no hay otro. Por eso es una de las solas de la iglesia reformada, era solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna. Solo Cristo puede darle al hombre la vida que necesita. Entonces, lo primero entonces es que Jesús es la vida, decía Juan. Lo segundo que vimos en la carta es que Jesús también es la luz. La luz. Dice primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan, en esta epístola, afirmó que Jesús, que es Dios con nosotros, es luz. Él es la luz. En su evangelio Juan nos narra o nos dice en muchos textos, afirma en muchos textos que Jesús es la luz del hombre. Y si nosotros vemos en ese evangelio, en el evangelio de Juan,
el apóstol nos narró muchas enseñanzas de Jesús, ¿no? Él usa en muchos pasajes, nos habla de lo que fueron las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y si recordamos una de los temas importantes que resalta Juan en su evangelio acerca de Jesús, fueron las enseñanzas de la luz y de las tinieblas. En todo el evangelio de Juan vemos esa temática. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Juan escribió acerca de lo que Jesús dijo. Miren lo que dice ese texto, ¿no? Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Dice: yo soy, ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia no solo habla del hombre como muerto en sus delitos, como un hombre que no tiene vida, sino también lo presenta como un hombre que está en tinieblas. Es decir, que no ve para dónde va, que está en oscuridad, ¿cierto? Es lo que la Biblia dice del hombre. Así habla Juan de aquellos que están sin Cristo, perdidos. Juan dice que la única manera de salir de las tinieblas es Cristo, y que el hombre que no tiene a Cristo está en tinieblas, ¿cierto? Primera de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una de las maneras de reconocer a aquellos que no eran verdaderamente creyentes dentro de la epístola era, lo que proponía Juan era que miráramos la fraternidad, ¿no? Es decir, el amor a los hermanos. Una persona que dice que es creyente pero no ama a los hermanos está mostrando que está en tinieblas, dice Juan, ¿cierto? Es decir, que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo, que no es un creyente verdadero. Las tinieblas hablan de la naturaleza pecaminosa del hombre después de la caída. El hombre no es bueno, como lo presentan muchas religiones humanistas hoy en día. El hombre es pecador y vive en tinieblas porque ama las tinieblas. Así lo presenta la Biblia. Miren que el hombre no es alguien que peca y pues él quisiera no pecar, pero finalmente peca. No, la Biblia lo presenta como alguien que ama las tinieblas, ¿no? Juan, por ejemplo, capítulo 3, versículo 19. Miren cómo el apóstol Juan todo el tiempo estuvo, no solamente en su carta, sino en el Evangelio también. Él está hablando de este tema de la luz y las tinieblas. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres prefirieron las tinieblas porque la amaban. Miren que no es que el hombre no quiere pecar, pero pues al fin y al cabo peca. No, la Biblia nos muestra que el hombre es pecador que ama las tinieblas y que cuando le dieron a escoger entre la luz y las tinieblas, el hombre dijo: yo me quedo con las tinieblas. Así es el hombre pecador. El mundo está envuelto en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Y un ejemplo de ello era el gnosticismo. El gnosticismo del tiempo de Juan, y específicamente con el que combate Juan allí en la primera de Juan, era el gnosticismo liberal, ¿no? Es decir, ese gnosticismo que era inmoral, que propendía por una vida en pecado, sin restricciones, ¿no? Y ese es un ejemplo del mundo, de cómo está el mundo, lleno de pecado, inmoralidad. Hoy en día la sociedad ha adoptado un enfoque liberal en las naciones. Hoy en día está de moda que cada quien haga lo que se le antoje sin tener en cuenta la ley de Dios. Y en muchas naciones, casi que podemos decir que en todo el mundo, pero no es en todo el mundo, pero en muchas naciones los gobiernos, los jueces, las leyes están adoptando una posición muy liberal en el sentido de que ellos dicen que cada quien haga lo que quiere, lo que se le ocurra, y que tiene derecho a vivir en inmoralidad, en pecado, en vergüenza,
Y esto obviamente afecta a la vida de las personas en la tierra. Esto lo que ha creado es un libertinaje terrible y lo que está formando es, o lo que estamos haciendo curso, es para un día de la ira, para un juicio de Dios. En muchos lugares el libertinaje cada día es más respaldado por los gobiernos, por los jueces, y esto lo único que trae es ira, es la ira de Dios, ¿no? El gnosticismo del tiempo de Juan era eso, era el libertinaje. Pero Jesús vino a traer luz. El gnosticismo era tinieblas. Jesús vino a traer luz y salvación a los hombres y a despejar todas esas tinieblas. Por eso Juan en esta carta presenta a Jesús como la luz. Y lo tercero que podemos decir acerca de Jesús es que Juan habla de él como la verdad, ¿cierto? La vida, la luz, ¿y qué más? Y la verdad. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Recuerdan? Juan está mostrándonos el que es creyente y el que no es creyente. Aquel en quien está Cristo y aquel en quien no está Cristo. Y aquí lo dice de esa manera. Dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y dice, y la verdad, que es Cristo, no está en él. Jesús, como la verdad es el tema de las epístolas de Juan, de las 3 epístolas. Juan recalca mucho este tema porque sencillamente la iglesia está viviendo un caos con la mentira y el engaño de los gnósticos. Juan dice que la verdad es Cristo, es la persona de Cristo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer, y el 2, dice, el anciano a la señora elegida, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Mire, ya van 2 veces que dice la verdad. El 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Miren cómo ese tema es recurrente en Juan. Dice, quienes yo amo en la verdad, en Cristo. Y luego dice que hemos conocido la verdad, hemos conocido a Cristo. Y luego dice, a causa de la verdad, a causa de Cristo. Todo el tiempo le está recalcando la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia está viviendo un tiempo de falsa doctrina, de mentiras y de engaños. Ahora yo les pregunto, ¿no es eso lo que está pasando hoy en día? ¿No es eso lo que vemos en la iglesia cristiana de hoy? La iglesia está viviendo un tiempo de apostasía, un tiempo de engaño, donde la verdad no está siendo expuesta en los púlpitos, donde el púlpito se ha tomado como un lugar para hacer bromas, para reír, para dar consejos financieros, para una cantidad de cosas, pero no para predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para el apóstol Juan, conocer a Jesús es conocer la verdad, porque Él es la verdad. Esa fue otra de las afirmaciones que Jesús hizo en el evangelio de Juan. Él dijo, yo soy la verdad. Primera de Juan 14, no, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren el singular, ¿no? Él siempre está poniendo ese singular. Yo soy el camino, el único camino para el hombre volver a Dios es Cristo. Yo soy la verdad, dice él. No hay otra. No era el gnosticismo y el cristianismo, 2 verdades, no. Era el gnosticismo que era el engaño y la verdad que era el cristianismo bíblico. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántas iglesias cristianas no hay? Y la gente dice, pero ¿cómo vamos a saber cuál es la correcta? Pues si usted lee ese libro de la Biblia, si usted mismo lo estudia, pues usted podrá aprender a adquirir conocimiento y decir qué es lo que es correcto y qué es lo que no, ¿cierto? Si usted, cada vez que la persona que predica expone, luego usted va a su casa y compara los textos, mira los textos y dicen lo que él dijo, pues entonces usted podrá entender si le están enseñando algo bueno o no, ¿cierto? Es necesario que el creyente se comprometa con la Biblia, si no, pues fácilmente va a ser engañado. Los gnósticos creían que la verdad era algo que pertenecía solamente a un grupo selecto, ¿no? Que prácticamente estaba oculta y que los únicos que podían acceder a ella era una clase privilegiada de hombres, ¿no? Digámoslo así, lo que
lo que hoy en día muchos dicen los super espirituales, ¿no? Ellos eran los que tenían acceso a la verdad. No es parecido a lo que pasa hoy en día en muchas sectas que dicen que solamente sus jerarcas, sus líderes tienen la verdad y el resto están en ignorancia y que no la pueden descubrir, solamente ellos la tienen. Es lo mismo que pasa hoy en día. Así predicaban los gnósticos. Pero Juan nos dice que la verdad vino al mundo, se manifestó. Miren que el hombre no vive en su pecado por ausencia de la verdad, ¿no? Dios manifestó a Cristo la verdad. Y esa verdad puede ser conocida por el hombre. ¿Cuántas personas no tienen una Biblia en su casa, pero nunca la leen? Esa verdad es el Salvador, el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, la situación de la iglesia actual no difiere de la situación de la iglesia del tiempo del apóstol Juan. Hoy en día muchos de los que profesan ser cristianos no saben quién es Jesús y tampoco tienen claro cuál fue la obra de redención, por qué vino al mundo realmente Jesús, qué sentido tiene su crucifixión. Muchos ni siquiera entienden eso, por la pereza, porque les parece mucho invertir 1 hora o 2 horas en un estudio bíblico, porque no son capaces de sacar su Biblia todos los días, leer los textos de las Escrituras. Y eso es triste, eso es lo que está pasando hoy en día y por eso hay tanta apostasía, tanta falsa doctrina a la cual siguen tantas personas. La razón por la cual gran parte de la iglesia actual cree todo lo que la falsa doctrina quiere enseñar es porque no conocen a Jesús, porque no tienen una cristología bíblica. Porque en lugar de estar estudiando la Biblia, malgastan el tiempo en asuntos mundanos y en asuntos de emociones, pero no en estudiar las Sagradas Escrituras. La gente es feliz invirtiendo 1, 2, 3 horas en cantar emocionado, pero sentarse a estudiar los textos de la Biblia, eso sí no le invierte ni un minuto, ¿cierto? Debemos reflexionar en nuestro compromiso con la palabra de Dios si queremos realmente tener un conocimiento que nos ayude para no dejarnos engañar. Entonces, ese es el primer eje temático. Jesucristo es la vida, la luz y la verdad. El segundo eje temático que maneja el apóstol aquí en esta carta que nos enseñó es el tema de la iglesia. La pregunta del segundo punto es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es el segundo punto de nuestra enseñanza hoy. Y volvamos a nuestro texto base con el que empezamos, que dice en 1 Juan 1:2, vamos a leer las primeras partes, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿no? Y la hemos visto. Entonces, Juan empezó hablando de Jesús en este texto, ¿no? Y lo segundo que vemos aquí es que al igual que en toda la carta, Juan nos habla de la iglesia como segundo punto. Dice, y la hemos visto. Jesús se manifestó al mundo. Los pecadores lo rechazaron porque aman más las tinieblas que la luz, pero nosotros, la iglesia de Cristo, lo hemos visto. Los creyentes lo hemos visto. Cuando Juan nos habla de que lo hemos visto, está hablando de la iglesia. Los demás no. Los demás no lo vieron en el sentido de que aunque lo vieron físicamente y vieron que vino y escucharon que enseñó, pues realmente ellos cerraron sus ojos, cerraron sus oídos y no quisieron escucharlo porque el mundo no quiere escuchar a Cristo. Pero Juan nos habla de los que lo vimos. Lo segundo que nos muestra Juan en ese texto es la iglesia, los que lo vimos, ¿no? Y con base en esa realidad que nos ha mostrado el apóstol de Cristo, lo segundo que Juan hizo en toda la carta fue presentar las implicaciones de esa verdad para la iglesia. Y allí es que toma el tema de la iglesia, ¿no? ¿Qué es la verdadera iglesia? ¿Qué caracteriza la verdadera iglesia? ¿Cuál es su propósito? Recordemos que estábamos ante una situación de falsa doctrina donde unos falsos hermanos se habían infiltrado. Y aquí Juan en esta carta lo que hizo fue hablarnos de la verdadera iglesia. En nuestro estudio hemos visto que antes de que todas estas cosas se dieran allí en la iglesia,
El apóstol Juan había puesto fundamento bíblico, pero cuando vino esa doctrina gnóstica, la gente se apartó, ¿no? Muchos se apartaron, ¿no? Muchos se enredaron en todas estas falsas doctrinas. Y ante la imagen engañosa que la falsa doctrina gnóstica había enseñado acerca del pueblo de Dios, lo que hace Juan aquí en esta carta es exponernos bíblicamente las doctrinas de la iglesia, enseñarnos bíblicamente qué es la iglesia. Y lo presenta de tres maneras, los mismos tres tópicos que usó con Jesús, los mismos los usa con la iglesia. Primeramente, si Jesús es la vida para el hombre que está muerto, eso quiere decir que la iglesia es un organismo vivo, ¿cierto? Miren lo lindo. Si el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados y Jesús le dio vida al creyente, pues la iglesia entonces es un organismo vivo. Los redimidos ahora tienen una nueva vida que debe ser vivida para la gloria de Dios. Es lo que dice, miren que sí hay implicaciones, ¿cierto? Si Jesús es la vida, la iglesia es un organismo vivo. El cristiano no es un muerto como los demás del mundo. El cristianismo no es solo una religión en la cual se participa de algunos ritos, como algunos piensan. La iglesia es un organismo viviente. Es el cuerpo de Cristo, así lo presentan las Escrituras. Y en ese sentido, pues el creyente verdadero no es solo un religioso que asiste a una iglesia cada domingo. Él es un miembro del cuerpo. Él es un miembro del cuerpo que tiene un propósito, que tiene un llamado, que tiene una función importante dentro del cuerpo. Bien, porque algunos se confunden y piensan simplemente que la iglesia es simplemente un lugar de culto donde hay que ir cada domingo y ya con eso estamos cumpliendo y somos cristianos. Pero la Biblia no nos presenta así. Nosotros no somos cristianos de domingo nada más. Nosotros somos iglesia todo el tiempo. Y somos iglesia y tenemos una función, la cumplimos en la sociedad, en la iglesia, en el Estado, en la familia. La cumplimos todos los días. Todos los días. Porque la iglesia es un organismo vivo. Cada creyente tiene un lugar en el cuerpo y tiene una función en el cuerpo. El cuerpo humano funciona por la interacción de los miembros. Y de la misma manera, la iglesia, todos los creyentes, somos miembros los unos de los otros. Cada uno cumple una función. Cada uno tiene un propósito. Y el hecho de que la función no sea tan visible no quiere decir que no sea importante, ¿no? El hecho de que una función no sea tan visible no quiere decir que no sea tan importante. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Romanos 12:4 dice la palabra de Dios. En adelante dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, miren, el servicio también es una función en el cuerpo de Cristo. Si no hay nadie que sirva, pues ¿cómo vamos a celebrar los cultos? En servicio. Dice, o el de servicio en servir, o el que enseña en enseñar en la enseñanza. Esa es otra función. El que exhorta en exhortación. Recordemos que la palabra exhortar es animar. Si usted es de los que anima a su hermano cuando está desanimado, esa es una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Si no, ¿cómo vamos a seguir adelante si no tenemos aquel que nos anima, que nos llama, que nos dice, oye, tranquilo, estoy con usted orando, ¿cierto? Estoy con ustedes en oración por lo que está sucediendo. Eso es exhortar, eso es animar. El que reparte con liberalidad. ¿Qué haríamos en la iglesia sin el que reparte? Sin el que comparte lo que Dios le ha dado. Que lo haga con liberalidad, dice el apóstol. El que preside con solicitud, la persona que dirige. El que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia es importante. Cada parte del cuerpo es importante. Ninguno somos indispensables, pero sí somos importantes dentro del cuerpo. Si usted es de los que exhorta, es decir, de los que anima a los creyentes en desánimo, esa función es valiosa.
Lo mismo si usted es de los que sirve, o de los que enseña, o de los que reparte. Todas las funciones del cuerpo son valiosas. A veces menospreciamos la función porque no es tan visible. Pensamos que la función que es importante en la iglesia del pastor, si no hubiese pastor, pues difícil hacer un culto. Pero no se trata simplemente de hacer un culto. La iglesia funciona como un cuerpo. Tenemos diferentes funciones. Y déjeme decirle, usted es importante dentro del cuerpo. Usted cumple una función importante. Yo se lo pongo de esta manera. Si nosotros en un accidente perdiéramos el dedo pequeño del pie, podríamos decir, eso no importa. ¿Sí podríamos decir así? Eso no importa, al fin y al cabo era el dedo pequeño. Yo les pregunto, ¿nos hará falta? Claro que sí. ¿Nos dolerá en nuestro corazón haber perdido una parte aunque sea tan pequeña? Claro que sí. ¿Causará molestia? ¿Causará dolor? Claro que sí. Todos nosotros somos miembros del cuerpo. Cada uno tiene una función y esa función es importante. La pregunta es, ¿eres parte de la comunidad de vida o eres solamente un religioso que viene cada 8 días y punto? ¿Eres parte del cuerpo? Es un privilegio, mis hermanos, ser parte de una iglesia local. Es maravilloso, es un honor poder servir en ella. Es precioso poder tener una función dentro del cuerpo. Y esas son cosas que deberíamos valorar en una iglesia bíblica. Poder asistir, poder ser parte de ella, poder servir con nuestros dones, con lo que hacemos, con nuestros bienes. Porque cuando Dios nos da bienes es para su gloria, es decir, para la iglesia de Cristo, para poder extender el evangelio del reino. A veces, mis hermanos, nosotros no dimensionamos la importancia de todo esto que Dios nos ha dado en la iglesia local. Y a causa de nuestro pecado solemos menospreciar lo que tiene valor y apreciamos lo que no tiene valor. La iglesia local es valiosa, pero algunos la menosprecian al punto que son capaces de dejarla por cualquier cosa. Y yo les pregunto, ¿es importante la iglesia local para usted? ¿Usted valora lo que Dios le dio dentro de la iglesia local? El hombre es muy ingrato y es muy necio en su manera de actuar. Nosotros siempre estamos despreciando lo que Dios nos ha dado y apreciando lo que otro tiene. Siempre estamos mirando la vida de los demás y diciendo, si yo tuviera esa vida, como que la mía no me gusta, como que lo que Dios me dio a mí no me gusta. Miramos nuestro cuerpo y decimos, ojalá fuera como aquel otro. Y eso no es de uno o dos, es de todo el mundo. Somos pecadores y somos así de malagradecidos. Y a veces anhelamos la vida de otro e insistimos tanto en alcanzar la vida de otro que nos embarcamos en una cantidad de acciones, de hechos que nos cambian totalmente. Y cuando ya no tenemos lo que Dios nos había dado al principio, cuando lo hemos menospreciado y lo hemos tirado a la basura, entonces muchas veces decimos lástima. Yo tenía algo valioso, pero lo dejé ir. Mis hermanos, ser parte de una iglesia local, del cuerpo de Cristo, es maravilloso. Tener parte dentro de una iglesia bíblica. Poner nuestros dones al servicio de nuestro Dios dentro de una iglesia local bíblica es un privilegio que no tiene todo el mundo. Y si usted lo tiene, valórelo. Valórelo. Que no nos pase a nosotros que menospreciemos nuestra posición en el cuerpo y cuando ya no la tengamos, entonces estemos nosotros lamentándonos. Dios nos ha dado privilegios, valorémoslos. La iglesia es un organismo vivo, un cuerpo del cual nosotros somos miembros útiles. Grábese eso en su corazón. Usted es un miembro útil del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro útil del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia tiene vida, la iglesia es un organismo vivo. Jesucristo es la vida, entonces la iglesia es un organismo vivo. La segunda implicación es que si Jesús es luz, la iglesia como comunidad también es luz. La iglesia es una comunidad de luz. Recordemos que Jesús también nos dijo a nosotros, a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. ¿Se acuerdan? En el Evangelio, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo.
Esa es la segunda implicación, el segundo tópico que nos enseña aquí Juan acerca de la iglesia. Dice 1 Juan 1:5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros somos luz. La iglesia es luz. Juan nos recuerda que estar en Cristo es estar en la luz. Los creyentes no andamos en tinieblas como los que no tienen a Cristo. Los creyentes no andamos en tinieblas. Miren, esta es una de las características que Juan nos daba para que identifiquemos un cristiano falso de uno verdadero. El creyente verdadero no anda en tinieblas, anda en luz. Todo creyente verdadero es un hijo de luz y anda en luz. Esa luz se manifiesta en todo lo que hacemos. Lo que pensamos, lo que decimos, en nuestra adoración, en el amor a nuestros hermanos, en el amor a la congregación. Eso es una manifestación de la luz en nosotros. Primera de Juan 2:8 dice la palabra del Señor: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si somos de Cristo tenemos que andar como creyentes. Si somos hijos de luz, pues andemos en luz. Si ustedes miran la comparación es interesante porque la luz es muy evidente. La luz no necesita que la estén anunciando. La luz, usted prende la luz y se nota. Cambia el ambiente, el lugar, porque ahí entró la luz. Y si nosotros somos creyentes, si nosotros somos la luz del mundo, el lugar donde lleguemos, la gente va a identificar. Este no es como los otros. Hay cristianos que se pueden mimetizar en el mundo porque sencillamente su vida es tan mundana que la diferencia no se ve. Y no estoy hablando de aquellos que se la pasan citando textos bíblicos a cada rato y hostigando a la gente, sino que estoy hablando que la vida de una persona creyente es tan diferente a la del mundo que donde vaya, la gente va a decir: este es diferente, este no es como nosotros, ¿cierto? Donde va uno le preguntan: ¿usted es cristiano? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la luz está en nosotros, es evidente. La vida cristiana también es evidente. La verdadera vida cristiana también es evidente. Se manifiesta, se deja ver en su totalidad en la vida del creyente, en lo que hace, en cómo habla, en cómo se dirige, en cómo cría a sus hijos. No necesita estar con un parlante diciendo: soy cristiano. No. Donde quiera que va, su vida refleja la luz de Cristo. La pregunta es: ¿Jesús te ha iluminado con su evangelio? ¿Cristo te ha iluminado de modo que tu vida, es decir, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, en ellos se puede ver la luz de Cristo? ¿Los demás identifican a un cristiano en ti? ¿O eres como aquellos que se pueden mimetizar, ¿no? Eres un agente secreto del cielo. La realidad es que el cristiano verdadero manifiesta la luz de Cristo. Y la tercera implicación acerca de la iglesia es que si Jesús es la verdad, pues obviamente la iglesia de Cristo es una comunidad que vive y defiende la verdad. Es una comunidad de verdad, ¿no? En toda la carta ese fue el llamado del apóstol a la iglesia. Estaban los gnósticos con el engaño, con la mentira, con la doctrina falsa basada en sus sentimientos, en el misticismo, en la filosofía. Y estaba la iglesia verdadera, que andaba en la verdad, que vivía en la verdad, que tenía la verdad como su norma de fe y conducta, ¿recuerdan?
En toda la carta ese fue el llamado del apóstol. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, este es un texto muy interesante porque hoy en día pasa lo mismo. Hay cristianos que dicen, que piensan que el cristiano no tiene pecado, ¿no? Como que el cristiano es libre de pecado y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el cristiano es pecador. Muchas doctrinas cristianas hoy en día son legalistas. Son legalistas en el sentido en que ellas enseñan que el cristiano tiene que andar prácticamente sin ningún pecado. La pregunta es, ¿eso se puede? ¿No dice la Biblia que nosotros los cristianos también somos pecadores? ¿No nos enseña Pablo que el pecado todavía mora en nosotros mientras estemos en este cuerpo? Lo que sí enseña la Biblia es que el creyente no anda en pecado, no vive en pecado. Lo que enseña la Biblia es que el creyente combate el pecado, lucha contra el pecado. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y aquí Juan está diciendo, miren lo hermoso que es este texto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. Generalmente el legalista muestra la ausencia de Cristo. Porque si nosotros necesitamos a Cristo es porque somos pecadores. Porque necesitamos la gracia de Dios. El cristiano es pecador. Y cuando estamos en Cristo, entonces tenemos una lucha con nuestro propio pecado. Como Pablo en el capítulo 7 y 8 de Romanos nos muestra. Hay una lucha constante entre el pecado y nuestro deseo de santificación. Esa es la realidad del creyente. Si decimos que no tenemos pecado, pues es que no entendemos la Biblia y la verdad no está en nosotros, dice Juan. Y lo mismo aplica para cualquier otra falsa doctrina de las que hoy en día se enseña dentro de la llamada iglesia cristiana. Más adelante, Juan dice, en 1 de Juan 2, 4 y 5, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Otra característica que identifica el verdadero del falso. El falso dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos. El verdadero creyente que dice que ama a Dios, pues se esfuerza cada día por vivir conforme a lo que Dios dice. Miren lo importante. Es cierto que el hombre es pecador, pero el creyente cada día vive propendiendo por obedecer a Dios, por hacer lo que le agrada a Dios. De ahí su batalla contra el pecado que mora en él. Mis hermanos, y vuelve a recalcar aquí Juan, dice, si no enseña como dice la Biblia, la verdad no está en él. Y este también es un tema importante en las demás epístolas. Por ejemplo, en tercera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito lo que describe aquí el apóstol, ¿no? Que no hay cosa más agradable para él que oír que sus discípulos andan en la verdad. Juan usa aquí la palabra andar para referirse a la manera en que vivimos. La verdad no es solamente como pensamos, eso es importante, sino también como vivimos. La verdad no involucra solamente nuestro intelecto, sino nuestra vida práctica, todo nuestro ser. Desafortunadamente encontramos cristianos, y esto se ve mucho entre los que se hacen llamar bíblicos, ¿no? Que tienen gran conocimiento bíblico, pero una vida totalmente desconectada de esa realidad bíblica, de ese conocimiento. Y esa no es una buena señal. Porque así era que vivían los fariseos del tiempo de Jesús. Ellos sabían muchas Biblias, pero su vida era totalmente contraria, ¿cierto? Y el cristianismo no es simplemente una doctrina. El cristianismo es vida, la vida de Dios en nosotros. Así que la verdad debe ser vivida, debe ser experimentada, no solamente saberla y conocerla. Los fariseos del tiempo de Jesús sabían mucha Biblia y Jesús enseña, les dice, en la cátedra de Moisés
Se sientan los fariseos. Por eso todo lo que digan, lo que le enseñen, pues hágalo. Porque están enseñando conforme a la ley. Pero, dice, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Cierto? El verdadero creyente vive su fe. Y esa es otra característica distintiva del creyente que anda en la verdad. Es decir, que vive la fe que profesa. La fe del Evangelio registrado en las Sagradas Escrituras. La vive. Recordemos que Juan pone allí unas comparaciones entre el verdadero creyente y el falso y dice que el verdadero es alguien que vive, ¿cierto? Vive su fe. El falso es alguien que no vive conforme a su fe. Pero la iglesia también es la comunidad que defiende la fe. No solamente la vive, no solamente la manifiesta en su vida, sino que también la defiende. Y eso también es importante. Ante la falsa doctrina, ante el pecado del mundo, ante toda la rebelión del hombre, ante el cientificismo y todas estas cosas, pues la iglesia tiene que poner su precedente. Nosotros defendemos la verdad de Dios. Dice 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Miren, la iglesia debería concentrarse en conocer la Biblia, la verdad. Dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recordemos que esa era una de las cosas que los gnósticos decían, que Jesús no era el Cristo del Antiguo Testamento. Ellos no lo veían como el Cristo. Ellos creían en Jesús de una manera totalmente diferente. Y hoy en día, mis hermanos, desafortunadamente la iglesia cree en Jesús de una manera totalmente diferente a lo que la Biblia enseña. La iglesia defiende la verdad cuando la preserva, cuando la enseña. Estamos llamados a preservarla, enseñándola de generación en generación a nuestros hijos, proclamándola. La iglesia defiende la verdad cuando la vive. A pesar de la guerra que esté librando contra la carne, contra el maligno, contra el mundo, la iglesia preserva la verdad. No olvidemos que el apóstol Pablo llama a la iglesia precisamente columna y baluarte de la verdad. Juan nos recuerda que somos la comunidad de verdad, que no solo hablamos la verdad, sino que también la modelamos y la defendemos con nuestra vida. Ese es nuestro llamado. A eso estamos llamados. Ahora, el tercer punto de nuestra enseñanza es ¿cuál es su mensaje? Ese es el tercer eje temático de Juan en esta carta. ¿Cuál es el mensaje? Entonces dijimos, primero, ¿quién es Jesús? Segundo, ¿qué es la iglesia? Y tercero, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia está llamada a proclamar? Y aquí volvemos a nuestro texto base que dice en 1 Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La parte final de este texto, como toda la epístola de 1 Juan, hace énfasis también en el testimonio de la iglesia, ¿no? Si nosotros vimos, dice, el texto dice, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Es decir, el mensaje de la iglesia no es otro que el de Jesucristo, la vida eterna que estaba con el Padre que se nos manifestó, dice el apóstol en ese texto. De la misma manera, en 1 Juan, después de que el apóstol nos enseña quién es Cristo y qué es su iglesia, también nos recuerda cuál es el mensaje de la iglesia verdadera. Recordemos que la falsa doctrina gnóstica pretendía cambiar radicalmente el mensaje de la iglesia. La iglesia, la falsa doctrina que estaba infiltrándose en la iglesia a la que escribe Juan, no aceptaba el evangelio de la gracia basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que con toda descaro y como toda falsa doctrina, quería proclamar la salvación por medio de las obras. Esa es la realidad. La falsa doctrina siempre basa su argumentación, su teología en la salvación por obras. En este caso, los gnósticos enseñaban que había que tener un conocimiento de sí mismo para poder alcanzar un estado de gloria.
Ese era sus obras, ¿no? Pero pasa lo mismo con todas las falsas doctrinas. Basan la salvación en las obras del hombre. Pero el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos dice que por obras ningún ser humano puede ser salvo, porque somos pecadores. Juan denuncia obviamente el mensaje de los falsos maestros y nos recuerda cuál es el verdadero mensaje de la iglesia. Ese mensaje también se enfoca en las mismas tres áreas que hemos estado viendo los anteriores, ¿no? Ese mensaje del Evangelio también lo presentan los mismos tres tópicos que hemos estado viendo el tema de Jesús y de la iglesia. Primeramente dice que el mensaje de la iglesia, el Evangelio, es vida para el hombre muerto, ¿cierto? Si Jesús es la vida, si la iglesia es un organismo vivo, el mensaje de la iglesia, pues obviamente es vida para el hombre muerto. De ahí la importancia de nuestro mensaje, de nuestro encargo. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El mensaje de la iglesia es la vida eterna que solamente está en Cristo. Luego dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El Evangelio no tiene que ver solamente con el hecho de abrazar una doctrina. El Evangelio es Dios dándole vida al hombre muerto en sus pecados. Miren que no tiene que ver con moralismo, no tiene que ver con conductismo, sino con la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Muchos se la pasan tratando de cambiar a la gente con sus propias palabras y olvidan que la predicación del cristiano es Cristo y este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Juan dice enfáticamente, el que tiene a Cristo tiene la vida, los demás están muertos, ¿cierto? Los demás están muertos en vida, los demás están muertos en sus delitos y pecados. El mensaje de la iglesia es salvación por medio de la fe en Cristo y su obra redentora. Ese es el mensaje de la iglesia. Y es por ese evangelio que Dios le da vida a los muertos. Cuando estamos hablando pasa lo mismo que pasó con el profeta cuando Dios le dijo que le hablara a los huesos. ¿Se acuerdan del profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel? Dios le dice al profeta que le hable a sus huesos y mientras el profeta hablaba, él simplemente estaba hablando. Dios estaba organizando otra vez esos huesos, poniéndoles carne y levantando de ese montón de huesos un ejército de personas vivas. ¿Recuerdan ese texto que está en Ezequiel? Lo que Dios hizo con Ezequiel es lo mismo que pasa cuando nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros estamos anunciando las buenas nuevas y Dios está haciendo algo maravilloso. Está dándole vida a su iglesia, está dándole vida a los muertos. La pregunta es, ¿somos conscientes de que nuestros amigos, familiares, seres queridos que no tienen a Cristo están muertos? ¿Somos conscientes de tal manera que nosotros vamos y les predicamos al Señor Jesucristo que es vida para ellos? ¿Estamos compartiendo el mensaje de vida de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia del Señor? ¿Estamos predicando ese Evangelio por medio del cual Dios le puede dar vida a los que están muertos? El segundo tópico con respecto al mensaje de la iglesia que el apóstol nos recuerda en este texto y en toda la epístola que hemos estado viendo es que el mensaje de la iglesia es luz para el hombre en tinieblas. Si Jesús es luz, si la iglesia es una comunidad de luz, entonces su mensaje es luz para el hombre en tinieblas. Nuestro mensaje, esa gran comisión que el Señor nos dio, nos entregó, consiste en proclamar el carácter justo y santo de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y ese texto es precioso, mis hermanos, ¿cierto? Porque parte del mensaje que nosotros proclamamos es la justicia y la santidad de Dios. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado.
Juan dice que el mensaje es que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, soberano, bueno. En Él no hay pecado, no hay injusticia, no hay tinieblas. Nuestro mensaje, esa gran comisión que nos entregó el Señor, consiste en proclamar el carácter justo y santo de Dios. Juan dice que el mensaje es que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En Él no hay maldad. Y es con base en su carácter perfecto que Dios demanda al hombre justicia y santidad. Es con base en esa justicia y santidad de Dios que Dios va a juzgar al hombre. Mire esto. Dios va a juzgar al final al hombre conforme a su carácter santo y justo. La pregunta es, ¿cómo salir victorioso en medio de ese juicio si Dios es santo y el hombre es pecador? La respuesta está en nuestro mensaje, en el Evangelio. Dios dio a su Hijo. Dios entregó a su Hijo como el Cordero que pagó en la cruz por el pecado de su pueblo, satisfaciendo la justicia y vindicando el honor santo de Dios. Miren, mis hermanos, que en el Evangelio las demandas justas y santas de la ley de Dios no fueron rebajadas, como algunos enseñan hoy en día. Algunos enseñan como que Dios se ablandó ya en el Nuevo Testamento y sus demandas son más suaves, pero no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que las demandas santas y justas de Dios fueron cumplidas perfectamente en la vida y en la persona de Cristo, en su muerte. De tal manera que Él las cumple. Él satisface la justicia de Dios y también nos otorga a nosotros eterna redención, para que todo aquel que cree en Él, en su obra redentora, no se pierda, mas tenga vida eterna. Desafortunadamente el carácter de Dios ha sido quitado de lo que muchos hoy en día llaman evangelismo, que muchas veces no es más que entretenimiento. Pero el carácter santo y justo de Dios es parte de nuestro mensaje. Muchos hoy en día no quieren hablar de la santidad de Dios, ni de la justicia, ni de su juicio. Hay predicadores que no hablan del pecado porque les parece que es un tema ofensivo para la iglesia. Mis hermanos, debemos volver al Evangelio bíblico. Finalmente, Juan nos recuerda que el Evangelio, que el mensaje de la iglesia es verdad para el hombre en engaño. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Juan nos recuerda que la verdad es absoluta y que esa verdad ha sido revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. Esa verdad es Cristo y ese es el mensaje de la iglesia, la verdad. Para el apóstol, toda doctrina que no se ajusta a esa verdad es falsa. La doctrina del Evangelio es verdad para el hombre que vive en engaño. El verdadero creyente vive en verdad y predica la verdad y enseña la verdad. Hoy en día muchas falsas doctrinas, igual que el gnosticismo, dicen proclamar la verdad, pero no lo hacen conforme a las Escrituras. Recordemos que la norma de fe y conducta para el creyente son las Sagradas Escrituras. Y Juan dice que el que se aparta de la verdad se ha extraviado. El que no persevera en la verdad no tiene a Dios, dice Juan. Predicar a Cristo como la verdad en medio de un mundo que ama el engaño, pues es peligroso y a muchos les da miedo hablar del juicio de Dios, hablar de la santidad de Dios, hablar de lo que Dios dice que es pecado. Hoy en día en muchos lugares ni siquiera se puede tocar el tema. Pero Juan nos recuerda que nosotros somos la iglesia, que somos agentes de verdad, que estamos para proclamar esa verdad, gústele o no le guste al mundo. Como iglesia bíblica tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de predicar esa verdad a diestra y a siniestra. Por los medios que se nos atraviesen, tenemos que predicar la verdad. Y yo quisiera concluir esta enseñanza resumiendo lo que Juan nos ha enseñado en toda esta carta, ¿no? En esta primera epístola de Juan, el apóstol nos enseña que Jesucristo es vida eterna, que Jesucristo es la luz del mundo y que Jesucristo es la verdad. Que la verdadera iglesia no es un grupo religioso nada más, es un organismo vivo del cual somos miembros, una comunidad de luz que vive como hijos de luz y un pueblo que defiende y anda en la verdad. Y finalmente,
que el mensaje de la iglesia, es decir, el evangelio que predicamos, es vida para el hombre muerto, luz para el hombre que está en tinieblas y verdad para el hombre que está en engaño. Así que, mis hermanos, nuestra razón de ser aquí en esta tierra es Cristo. Somos su iglesia. Somos parte importante del cuerpo. No menospreciemos ese lugar que Dios nos dio. Prediquemos el evangelio, que es vida, que es luz, que es verdad. Yo quiero que terminemos pidiéndole a Dios que todo esto que hemos estudiado a través de esta epístola nos quede en nuestro corazón. No solamente como palabras y como enseñanza para tener almacenar en nuestra mente, sino que nos permita aprovecharlo. Que podamos dar fruto, que redunde en bien para nuestras familias, para la iglesia, para el Estado. Que el estudio de esta epístola haya fortalecido nuestra fe, que nos haya llenado de sabiduría para la vida, que nos haya hecho crecer en amor para con Dios primeramente, pero también para con nuestros hermanos. Mis hermanos, pidámosle a Dios que estas palabras que hemos escuchado casi por un año produzcan el buen fruto que Él sabe hacer producir en nuestros corazones. Oremos. Señor amado, hoy terminamos esta primera epístola de Juan y estamos agradecidos por tu palabra, por la fe. Gracias, Señor, porque a través de ella nos afirmas en la doctrina sana, nos enseñas acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca del mensaje que estamos llamados a proclamar. Ayúdanos, Padre, que todas estas enseñanzas renueven, transformen nuestra vida. Sabemos que ya han dado fruto en muchas áreas, sabemos que nos han dado crecimiento y te pedimos, Señor, que no se olviden, que no queden por allí como en el viento, sino que produzcan, que sean esa semilla que produzca fruto abundante, Señor, que podamos vivir como una iglesia bíblica verdadera, que nuestro corazón, Señor, a través de estas verdades sea guardado de la falsa doctrina, del engaño del mundo, de la maldad del enemigo, de la carne, Señor. Ayúdanos, bendícenos en este tiempo, Señor, y permítenos, Señor, por tu gracia, dar fruto de todo esto que tú nos has enseñado. Te adoramos hoy, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.